Entre las flores que engalanan el jardín, sos la más linda paraguaya, su cantar. Hoy todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, realmente, algunos efectivos para la mujer paraguaya. Realmente nos alegramos tanto de señalar, de comentar y resaltar la historia de la mujer paraguaya. Pues sí, tema ya pues. Ay, sí, ya la gracia y simpatía. Ay, la coña paraguaya a veces quiere oír, pues dejar acá. No, pero hablando de nuestra visita, fue gracias a la mujer paraguaya que la lengua guaraní también está presente hasta hoy día en nuestra vida. Así mismo, mi querida, mire, hablando de la lengua, hoy nos acompaña un gran luchador, un excelente, extraordinario paraguayo, que ha dado todo de sí para que esta lengua, para que este sentimiento de pertenencia del pueblo siga sonando, siga conquistando corazones, siga demostrando la valía armoniosa y dulce de una expresión que nace de la propia tierra y sus hijos que cultivaron y la proyectaron para el mundo, el idioma guaraní. Y en esto que estamos hablando y pintando un poco, va aquella era de Itapichaban de la Pechetepe, la Oye jamás por la guaraní. 50 años al servicio de la difusión del conocimiento de la lengua guaraní, y se trata de nuestro apreciado y gran amigo David Galeano. Entonces con algo de coa, o tú ven anga pubeja, oñón diré ya fuera basta con el netaño niño. Hay tres me jagüere con árabe y que tomacha bukimilla yambuape, pe areje tamaya por el niño era. Oye, Lucio, oye, te pico allá con la mira. Pues ya, la pego en el te pico allá. A ver, yo para ver, esa, tú hablas, a ver, te digo que tú eres el pico a la vieja, que te ibas a ir con alguien en el mundo, 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Que paciente que tiene un par de estrellas de esa mujer en el estado, de guaraní, de una pequeña primera lengua materna. Para mi tepe 80% de millones de y la guaraní. Etareje por el caje tata Perú pide guata. Etanita rusu akame angapupe remonguaje peñero pide bora. Tu ejemplo de servicio de estos 50 años. En Batima tengo saída y gatuco no me voy a andar y papá malvala. Oye, bueno, de que distritos, o sea que 100 instituciones. Atendemos 100 comunidades en Paraguay y fue el primer y más importante, hasta hoy creo que es el único proceso de descentralización que se hizo en la Y te digo, si algo agendó bien amañacer el presupuesto general de la Nación, el Ministerio de Educación, modo aporte para como jefe. ¿Sabes? La institución oficial que debería velar, fomentar, promocionar, inyectar, dar a conocer y difundir, Y pues acá Matero yo ha aportado absolutamente nada. Tengo
Pedro Juan Caballero, capitán Pausa, Ciudad del Techo, cuando yo te digo, estamos que no voy a ensayo, pero te hará que puede que te creí por nada de esto. Por eso, por ambos paredes te desarrollamos, pero cuando a veces que andan por 5 dedos, a ambos dejaron el grupo. Luego, años de por años, papá, se están más de 1.000 profesores de los caballos. En la frontera donde se planta y se hace patria. Ahí. Pepe, ya estábamos, ya, que vendía Pepe a poco azúcar. 140.000 tapizangos mismo a Lupe, a tener por mujer, por seguir por el curso básico. 140.000. Apenas de Pisabeba, obré a tener un bar de Tereva, por escala, viene como. Hay veces que se llena, con esta hora ni de pero como un bar de esta hora ni de que también pueda poner esta hora. Detalle que yo cojo yo y se diga, hay coja, un bar de Guatemala, y esto ni un bar, ella me debe toda la cadena, esta ciudad, el gran paso que dimos y seguimos dando es fortalecer la lengua a partir de la formación de los recursos humanos. 31.000 profesores formados gratuitamente para el Estado paraguayo, 12.000 licenciados en lengua guaraní, 1.500 magísteres, justamente en el grupo de la doctora Alvira tenemos más de 300 doctores en lengua guaraní. Histórico esto, apenas llamamos apenas que mañana me queda doctor que es cuando nosotros empezamos a tener, éramos unas de 3 personas. Y si hoy te digo que tenemos 140.000 personas formadas, apenas el bateo que vivió, que recuerdo los aguas. De él hoy se y cada vez hay poco amo. Esta vez se abre con mi interrogación. La ustedes tienen mi esposa de escuela. Aquí te tengo un año. Voy a dejar a más hija de cuero. Voy a dejar a mi hija. Ya de modo, lleva. Se hija, que ha ido a sacarse de mi apoyo de esta mitad de los 5 años. Me pues tu noche puso oveja más, voy a dejar. Desde mañana, yo voy a disfrutar con mi ensayo que ya me voy a mi amigo por aquí llega. Después me voy a 100 años de la guarania, me por aquí más guardia. Sin embargo, los niños que ponen siguen cantando esas mismas guaranas, esas mismas polcas, y siguen, ¿quién no se emociona con un 13 peluquí? Como la escuchamos recién a Susa, ¿verdad? Ella va a ser teja de Tacuñado, a Curate, un barete, vienen de Coruña de Guadalajara. Creo que ese es el mérito más grande y el haber compartido la lucha con tantos amigos que en su momento compartimos el uso del caso de nosotros, que tiene un gran extraordinario, motivador por sobre todo. Sabino Jiménez. Ay, se llama el señor Retitaza. Y también recordándole en estos días a Victoria. Grande, enorme. Hombre, sí. El caso de Félix, el caso de Papi, Esteban Espinallada. Gente con la que en algún momento siempre trabajamos. Desprendido de todo sentimiento, aportando todo su sentimiento, ¿verdad? Muy iba, se con a escena cuando era, ¿verdad? Me dijo, hay una vez para una, usted es el esperma, pero una vida, vas a pedir más música, pero ella necesita en que usted vuelve Mayor Martínez a para andar en Bequillo, y ves ahí, caballero de esta cosa. Yo tengo los juegos, peleo, pero yo creo que tiene los juegos corrientes. Ya, los juegos basados en esperar lo que yo estamos hablando de un señor que tenía 80 años en este momento, como más de 80 libros. Impresionante. Todo lo que te decía de tú, de toda su vida, eres amada, último modelo, marca más, Checo jae la cultura peruana da ipori pirapire hakatu cultura jae peña de boroba puna vea de piwaishante apetetame oikuaka porque de este tetame y nuestra mayor bandera es nuestra lengua y nuestra identidad. Por eso es que hoy les hemos invitado a Liga para que al inicio de esta actividad educativa, las clases que se inician mañana, tengamos presente bien en alto nuestra identidad y cómo los hombres que realmente, hombres y mujeres, que aportan, se esfuerzan de forma extraordinaria para que nuestra identidad se mantenga a través de nuestra lengua. Ni un saludito, nosotros sí que estamos expresando nuestro afecto, Guadalajara, y a través tuyo a todas las profesoras, a todos los profesores que están haciendo patria. Qué linda manera de ser patria.
cultivando lo nuestro, enseñando lo nuestro, elevando con felicidad sin pedir un solo guaraní. Dalo bien, no sé, mira, dice 50 años, 50 a honor me metes, vaya, anda a cobrar. Si más gente la llevó, guaraní, eres más para peña de lectores de pensar, es lo que se le llama mucho fue cuando vemos, por ejemplo, a muchos artistas que ganan un sitio de relevancia y hoy en día reciben el trato que el artista se merece. En el caso de los Susan acá, que es parte de la familia de Televisión Cultura, Sami y la hermana Caballero. El otro día tuvimos la oportunidad de encontrarnos en Villa Valle, a BBC, y creo que la técnica de México. Pero esta es la generación que ya hoy está instalada. Hoy es parte de una nueva realidad y que ojalá a través de ellos, los más niños, más jóvenes, se incorporen al mundo del arte y que entiendan el valor que tiene la cultura, el ser valor, el tener un idioma tan pero tan extraordinario. No es que por el simple sentimiento de decir porque somos difusores, sino que la historia te está demostrando que y biblioteca mañana anduve, vamos a ver, baje, tendave página la guaraní que voy a pegar. Te digo algo más, ¿verdad? Porque muchas veces se te diversa, pero al revés, no, que son nacionalistas, ultranza, no pasa algo por allí, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo globalizado, estamos invadidos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Plantamos nuestra cultura y le decimos, estos somos. Pero vos debes estarme. Y aunque pareciera una cosa increíble, nosotros comenzamos a contar, trabajamos en Argentina, tenemos en Argentina, en el Brasil, en Estados Unidos, en España, en Italia, y también dice, me preguntaban a los profesores en el territorio brasileño, ¿cuál es el propósito? Y yo, no, mira, Es cierto. A propósito de conquistar el mundo, me sentí muy contento. No va a ser la premio. El reconocimiento que hicieron en la Argentina. Sí, bueno, eso también es parte, creo que importante de todo este proceso de tantas gente por ese tiempo de también valorar el trabajo que hacemos. Y esto se dio en el Palacio Barolo, que es una de las instituciones culturales más importantes de Buenos Aires, donde me otorgaron una distinción que es la de comendador de las lenguas. El reconocimiento vino, como también un reconocimiento profundo al idioma guaraní. Y eso creo que es una buena para Ya chévere una otra respuesta muy pero la guaraní de mujeres la ave de se imagina entonces es válido ese ejemplo, doctor. Te agradecemos muchísimo, así como estudiante de Bebechañe de lleva de Arandures de Nanera Caten Jaguares a Remasa y Jaguareo para Ubiete. Hoy ya no nos escuchamos tanto de lo que hablan guaraní. Los guaraní están bastante bien posicionados. Falta más, yo calculo 10 años. Pero a quienes le llamamos, le abrimos los brazos, toda esa generación joven que dice, esos son los bienvenidos. Una de las herramientas para eso está el aguaratatá. Y que nadie tenga vergüenza. A mí me sorprende que antes no voy a hablar nomás en castellano porque hablar en vaina, hablar atravesado si querés, no importa, pero que la lengua se va a aprender así. Y que a cada niño, a cada niña que uno pueda tener en su casa, ese de yo, el vapor, de apurate. Esa es la manera en que todos podemos contribuir para que el guaraní se fortalezca. Y quitémonos de la cabeza esa idea que es una lengua que vive todavía oprimida, es para recuerdos, es para de vez en cuando contar anécdotas, así como ya vacuino, esta tapitelere de bombero, viene de más. No, porque el guaraní pasó tiempo difícil, pero que hoy, de una noche larga y oscura, hoy el guaraní transita por un camino que está iluminado por un Pepe Ñeque. Pues ahora,
ahí te dinan de ellos abuelo que tenemos que estar muy que mira moyete pero coño que está como petela verdad ahora recuerdo para mí y que todo más ya un más vende pecato peri ani más ya mecánico ari kwa hama estaba en bandera por peri pero no debo como ahí por ahí te vas a sacar con voy a pegar niñe oye bueno por ver ara ani que más de cani no habe niña cayendo y que roa tania capete ayuda a hacer mecánico más tapere entonces para nosotros es una enorme satisfacción en nombre del director general Delfín Guimará, aquí la amante doctora de Guaraní, Elvira, y todo el equipo de Tradición y Cultura, nuestro respeto y a seguir haciendo parte. Bueno, reiterada a veces, pero una vez más nunca está de más. Reconocer el gran valor de Tradición y Cultura. Una institución en el Paraguay en la promoción del mundo. Reconocer la directora, Delfín Guimará, acá, la persona que produce el libro, Sandra, y nuestro amigo Cid, todo lo que compone Tradición y Cultura y también ese mismo, digamos, ese mismo deseo tuyo lo les transmito a ustedes. Niña de Canejo, porque ya ata, aña con ayuda, peña con agua, peña con baguazón, peña ama, peña en la cepilla, ya con ana, ya con cabeza, ya ayuda, se ve. Así estuvo con nosotros el profesor David León, gran amigo, gran paraguayo, cultor del idioma, 50 años de servicio sin un céntimo, más de 100 locales de formación de profesores en guaraní en el Paraguay sin un peso de apoyo de la institución oficial. Así que les recordamos, así también señores, se hace patria con autenticidad y sin estar reclamando, pero aquellos que supuestamente están gobernando, que tienen la entendedera bien iluminada, abe kwenye moyena misimina majepe y que tu bangai señor mukatu puri aja hupiba pegate de kwenye de povipa. Coja Inalira. Tradición y cultura.